Kazu, furiosa por las declaraciones de Ángela, pierde el control. Quédate para saber qué ocurrió. Suscríbete si apoyas a Kazu. La tensión se apoderaba del ambiente en la casa de Christian Nodal en Texas, donde lo que comenzó como una discusión terminó en un enfrentamiento explosivo. Ángela Aguilar y Christian debatían acaloradamente, cada palabra elevando la intensidad de la conversación y desgarrando la relación que alguna vez parecía sólida. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder superaría todas las expectativas y daría inicio a una noche de caos y confrontación. Mientras los gritos resonaban en las paredes, una inesperada visita cambió el rumbo de la situación. Kazu, con el rostro tenso y una mirada llena de furia, apareció en la puerta, decidida a enfrentar a Ángela por todas las mentiras que, según ella, estaban envenenando la relación. Sin previo aviso, Kazu entró en la casa, avanzando con pasos firmes hacia Ángela y sin intención de retroceder. Ángela miró a Kazu con sorpresa y una pizca de desafío en sus ojos, como si estuviera preparada para una batalla verbal. Sin embargo, Kazu no parecía interesada en una simple discusión. Sus ojos revelaban una determinación feroz, y Christian, observando desde el centro de la sala, sintió como su estómago se retorcía de nervios. Sabía que las cosas estaban a punto de explotar. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire, mientras Kazu se acercaba cada vez más a Ángela. Con cada paso, el ambiente se cargaba de una hostilidad incontrolable. La rabia de Kazu estaba al borde de desbordarse, mientras Christian intentaba colocarse en el medio, buscando evitar una confrontación física. Sin embargo, su intervención parecía no ser suficiente. En un movimiento rápido, Kazu alzó la mano, y en un instante, el sonido de una cachetada resonó en toda la casa. El impacto dejó a Ángela atónita, llevándose la mano a la mejilla y mirando a Kazu con una mezcla de sorpresa y furia. El golpe había sido tanto físico como emocional, humillándola frente a Christian, y la rabia en sus ojos era evidente. Christian, paralizado, observaba la escena, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, sentía una profunda tristeza al ver a Ángela herida, pero al mismo tiempo, no podía negar que las palabras de Kazu habían tocado una verdad que había estado evadiendo. La relación que tanto había intentado mantener parecía desmoronarse frente a él. El ambiente en la casa era sofocante, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y emociones. Ángela, humillada y con el orgullo herido, intentaba contener las lágrimas mientras miraba a Christian buscando apoyo. Sin embargo, lo que encontró en su mirada fue agotamiento y decepción, como si todo hubiera perdido sentido en cuestión de minutos. La rabia de Ángela se mezclaba con el dolor de la bofetada, y aunque intentaba mantenerse firme, el orgullo no la dejaba admitir sus errores. Kazu, por otro lado, respiraba profundamente, con una calma extraña en sus ojos, como si el golpe hubiera liberado toda la ira acumulada en ella. Sus palabras, llenas de reproche, resonaban en el silencio. El silencio tras el golpe era ensordecedor, y Christian, sintiéndose atrapado entre ambas, intentaba procesar la situación. Sabía que no podía continuar en medio de una guerra constante. La tensión seguía creciendo mientras Kazu, sin remordimiento alguno, se retiraba, dejando una amenaza latente en el aire y un conflicto aún sin resolver. Ángela, con la mejilla enrojecida y los ojos llenos de lágrimas, miraba a Christian con una mezcla de dolor y resentimiento. Sentía que la situación había destrozado la imagen de ella misma que había construido, y el silencio de Christian la hería más que cualquier palabra. Él se acercó, pero ella se apartó, incapaz de recibir consuelo. Christian, destrozado por dentro, sabía que sus sentimientos por Ángela eran fuertes, pero comenzaba a preguntarse si realmente valía la pena seguir adelante en una relación llena de mentiras. Ángela, por su parte, seguía sumida en su orgullo, incapaz de pedir perdón y asumir sus errores. La distancia emocional entre ambos se hacía cada vez mayor. Finalmente, Christian rompió el silencio, con una voz cargada de dolor y desesperación, y le pidió a Ángela que admitiera sus mentiras, que enfrentara la realidad para salvar lo poco que quedaba entre ellos. Pero ella, con la cabeza alta y los ojos llenos de orgullo, se negaba a ceder, atrapada en un laberinto de mentiras del que no sabía cómo escapar. El ambiente se volvía cada vez más tenso, y cada palabra de Christian parecía una daga para Ángela, quien, aunque sabía que él tenía razón, no quería admitirlo.
Las lágrimas caían por su rostro, pero no podía pronunciar las palabras que hubieran calmado el conflicto. En su mente, cada momento se sentía como un abismo insalvable. Christian, observándola, sentía que el amor que había construido se desmoronaba. Sabía que ella estaba sufriendo, pero también sabía que sin un cambio, no podían continuar. El silencio entre ambos era tan fuerte como el grito más intenso. Ángela, sumida en su propio dolor, no podía decir nada, y Christian, sintiéndose agotado, decidió que era hora de salir. Con pasos pesados, Christian se dirigió a la puerta, sintiendo como el peso de sus decisiones caía sobre él. Antes de salir, miró a Ángela por última vez, expresando lo que sentía en una frase cargada de tristeza. Ángela lo observaba con lágrimas en los ojos, sin poder pedirle que se quedara, atrapada en su propio orgullo. Mientras la puerta se cerraba tras Christian, Ángela sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de él aún resonaban en su mente, y finalmente comprendió que había perdido algo importante. Sin embargo, su orgullo seguía atrapándola, incapaz de admitir su responsabilidad en lo que había sucedido. Su llanto llenaba la casa vacía. Christian caminaba por las calles, intentando ordenar sus pensamientos, sintiendo que la distancia entre ellos era insalvable. Pensaba en todo lo que había hecho por Ángela y en cómo, a pesar de todo, no había sido suficiente. Su amor por ella era fuerte, pero el peso de las mentiras había destruido lo que alguna vez fue su refugio. De vuelta en la casa, Ángela cayó al suelo, incapaz de soportar la realidad que se le venía encima. El golpe de Kazu y las palabras de Christian la habían dejado vacía, pero no sabía cómo pedir perdón. A pesar de que su mente le decía que debía cambiar, el orgullo la mantenía encerrada en su propia cárcel emocional. Mientras Ángela sollozaba en silencio, el eco de sus decisiones la aplastaba. Sabía que había causado dolor a quienes la amaban, pero el miedo a enfrentar sus errores la paralizaba. Entre lágrimas, comenzó a cuestionarse si alguna vez sería capaz de superar su propio orgullo y admitir lo que había hecho, mientras la soledad la envolvía. Christian, caminando sin rumbo, sentía el dolor de una relación que parecía llegar a su fin. Sabía que Ángela tenía miedo, pero también comprendía que sin honestidad, no había futuro posible. A pesar del amor que aún sentía, el agotamiento y la tristeza lo invadían, dejándolo cada vez más lejos de ella, tanto física como emocionalmente. Las lágrimas de Ángela continuaban cayendo mientras ella intentaba recomponerse, sin éxito. Su mente revivía una y otra vez la bofetada. El dolor físico era solo una parte, la vergüenza y la humillación se apoderaban de su pecho. Christian, que seguía afuera, respiraba profundamente, buscando calmarse, consciente de que la relación estaba en un momento crítico, y el peso de cada palabra dicha comenzaba a ahogarlo más que antes. Kazu, ya lejos de la escena, reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Aunque sentía que Ángela merecía enfrentarse a las consecuencias de sus actos, una pequeña culpa se asomaba. Era consciente de que ese golpe iba a tener repercusiones, no solo en Ángela, sino también en su propia relación con Christian. Pero, a su manera, sentía que había hecho justicia. Dentro de la casa, Ángela trataba de contener su rabia y dolor. Miraba a su alrededor, a ese espacio que antes había compartido en paz con Christian, y ahora parecía más un recordatorio de lo que había perdido. Su orgullo herido le impedía ver más allá, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba enfrentándose a sus propios errores y que este era el momento de decidir qué camino tomar. Christian, por su parte, repasaba en su mente cada paso de su relación con Ángela, desde los primeros días felices hasta el punto de quiebre en el que se encontraban ahora. A pesar de su amor por ella, sentía que ya no podía protegerla ni protegerse a sí mismo de las consecuencias de sus mentiras y orgullos. Pero una pregunta seguía retumbando en su mente: ¿era realmente el final? Ángela, aún con lágrimas en los ojos, sentía una mezcla de odio y arrepentimiento. No podía aceptar lo que había sucedido, pero una voz interna comenzaba a hacerle ver la verdad. En su mente, imaginaba un futuro donde las mentiras ya no pesaban sobre su relación, pero la duda de si Christian aún estaría dispuesto a perdonarla la asfixiaba, y la realidad de lo que había perdido se hacía más evidente. Mientras tanto, Kazu, al alejarse más de la casa, intentaba comprender si en realidad había ayudado o empeorado la situación. Pensaba en cómo todo esto afectaría a Christian,
y aunque una parte de ella justificaba sus acciones, no podía negar que la violencia no era la solución. Sin embargo, sentía que esa bofetada era solo una fracción del dolor que Ángela había provocado con sus mentiras y manipulaciones. Christian, mientras daba vueltas por las calles vacías de Texas, sabía que su relación pendía de un hilo. Una parte de él deseaba regresar a la casa, abrazar a Ángela y perdonar lo sucedido, pero su orgullo y la necesidad de protegerse de más daño lo hacían dudar. ¿Podía realmente continuar al lado de alguien que no enfrentaba sus errores ni estaba dispuesta a cambiar? Los recuerdos de momentos felices con Ángela se entremezclaban con los de sus recientes peleas y discusiones. Cada palabra de dolor y recriminación seguía en su mente como si fueran espinas, y la nostalgia de lo que alguna vez fue una relación alegre lo atormentaba. Aunque la amaba, Christian comenzaba a considerar si quizás sería mejor seguir adelante por separado, evitando más sufrimiento. En el interior de la casa, Ángela miraba al espejo y veía la marca de la bofetada en su mejilla. Pero más allá de eso, comenzaba a ver una imagen que no le gustaba. Por primera vez, la idea de disculparse surgió en su mente, aunque su orgullo trataba de apagarla. Sin embargo, la necesidad de sanar esa relación con Christian y de liberarse de su propia mentira se hacía cada vez más fuerte. Kazu, ya en otro lugar, reflexionaba en cómo había quedado atrapada en una situación que nunca imaginó. Aunque se sentía aliviada de haber enfrentado a Ángela, sabía que ese golpe había cambiado todo, especialmente su relación con Christian. A lo lejos, observaba las luces de la ciudad y se preguntaba si era posible reconstruir algo después de tanto dolor y de haber cruzado esa línea de violencia. Mientras tanto, Christian pensaba en lo que Kazu había hecho. Aunque al principio la había detenido, una parte de él entendía la frustración que había llevado a su amiga a reaccionar de esa forma. A pesar de todo, reconocía que Kazu tenía razón en su reclamo, y que si Ángela no tomaba responsabilidad, el ciclo de dolor seguiría repitiéndose sin fin. En la soledad de la sala, Ángela cayó en cuenta de que tal vez su imagen de chica perfecta ya no era sostenible. Pensaba en sus propias mentiras, en la manera en que había manipulado la situación, y en el dolor que había causado, y aunque sentía la necesidad de defenderse, comenzaba a ver la importancia de asumir la verdad. Christian, con el corazón roto y la cabeza llena de dudas, comprendió que necesitaba respuestas de Ángela. Era consciente de que el amor entre ambos no era suficiente si las mentiras continuaban. Se preguntaba si ella sería capaz de abrirse y pedir perdón o si el orgullo la haría permanecer en un ciclo de mentiras y apariencias. La tensión emocional se extendía como una sombra sobre todos ellos. Kazu, al pensar en Ángela y Christian, sentía una mezcla de tristeza y esperanza, con la vaga idea de que el golpe podría ser el impulso que Ángela necesitaba para cambiar. Aunque no justificaba su propia reacción, en el fondo deseaba que algo positivo pudiera surgir de esta confrontación. Christian, todavía bajo el cielo nocturno, pensaba en regresar a la casa, pero cada paso se sentía pesado. Sabía que había algo fundamental que debía resolverse antes de que las cosas pudieran mejorar. No podía continuar si Ángela no reconocía sus propios errores, y aunque esa verdad le dolía, también sentía que era el único camino hacia una posible reconciliación. Ángela, mirando las sombras de la habitación, pensaba en las palabras de Christian. Sus ojos, llenos de lágrimas, revelaban el peso que había ignorado por tanto tiempo. Entendía que esta era su oportunidad de redimirse, de sanar esa relación, pero también temía que fuera demasiado tarde para recuperar lo perdido. La casa, sumida en el más profundo silencio, parecía simbolizar el vacío que ahora existía en su relación. La soledad se sentía como un reflejo de las decisiones tomadas y de las consecuencias que ahora enfrentaba. A medida que pasaban los minutos, Ángela comprendía que este momento representaba una encrucijada definitiva para ella y para Christian. El silencio en la casa se hacía cada vez más abrumador, envolviendo cada rincón y amplificando la tensión suspendida en el aire. Ángela, parada en medio de la sala, sentía que el tiempo se había congelado. Con el rostro aún húmedo por las lágrimas, empezó a comprender que aquel dolor que había evitado afrontar por tanto tiempo ahora la estaba alcanzando. Por primera vez, se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes para enmendar sus errores. Hacía falta una acción sincera, algo que demostrara un cambio real. Christian, aún afuera, respiraba el aire frío de la noche y trataba de calmar su mente.
Miraba al cielo oscuro, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse en paz. Había llegado a un punto en el que las dudas superaban cualquier certeza, y el amor que aún sentía por Ángela se veía ensombrecido por el temor de volver a ser lastimado. Sabía que amar a alguien implicaba aceptar sus errores, pero ¿hasta qué punto podría soportarlo sin perder su propio equilibrio, sin olvidar quién era? Mientras Christian debatía consigo mismo, Kazu también reflexionaba sobre su propio papel en el conflicto. Al principio, se sintió aliviada de haber confrontado a Ángela, de haber dicho en voz alta lo que Christian había callado por tanto tiempo. Sin embargo, ahora, sentía que tal vez había cruzado un límite que no le correspondía. Aunque sus intenciones fueron proteger a su amigo, se preguntaba si la situación podría haber sido manejada de otra forma, una que no añadiera más dolor a una herida ya abierta. Dentro de la casa, Ángela revisaba mentalmente cada momento de la relación, tratando de entender en qué punto había comenzado a fallar. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a aquellas pequeñas mentiras, decisiones impulsivas que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora se revelaban como detonantes de una bola de nieve emocional. Sentía que se encontraba ante una oportunidad única de reconstruir, pero las dudas sobre si era demasiado tarde la asediaban sin piedad. Por su parte, Christian entendía que Kazu había actuado por lealtad, aunque su intervención había intensificado el conflicto. Aún así, él apreciaba la valentía de su amiga, quien se había atrevido a hacer lo que él no había sido capaz. Quizás esa bofetada era solo una manifestación externa de todo lo que él había guardado en silencio. En cierto modo, la reacción de Kazu le recordaba que tenía derecho a expresar su propio dolor, a exigir el respeto que merecía. La noche avanzaba lentamente, y cada minuto parecía intensificar el peso de las emociones sin resolver. Ángela sintió que las paredes de la casa, antes refugio de momentos felices, ahora se transformaban en un reflejo de sus propias dudas y errores. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias con sinceridad, de dejar de ocultarse tras excusas y asumir su responsabilidad si realmente quería salvar lo que quedaba de su relación con Christian. Mientras Christian miraba las luces distantes de la ciudad, comenzó a pensar en lo que realmente significaba el perdón. Sabía que no era algo que pudiera otorgarse de forma superficial, sino un proceso que requería compromiso y voluntad de cambio. Aunque quería creer que Ángela podría redimirse, también se preguntaba si tenía la fuerza para sostener una relación que lo había desgastado emocionalmente. Decidió que, antes de dar cualquier paso, necesitaba respuestas honestas y una prueba de que ambos estaban dispuestos a sanar. En medio de sus pensamientos, Ángela consideró la posibilidad de hablar con Kazu, de escuchar su perspectiva sin resentimiento. Quizás esta confrontación había sido necesaria para que ella viera con claridad las consecuencias de sus actos y entendiera cuánto dolor había causado. Aunque el miedo la paralizaba, comenzó a pensar que tal vez disculparse con Kazu también sería un paso hacia su propia sanación, un esfuerzo sincero por reconstruir las relaciones que había fracturado. Christian, finalmente, sintió que necesitaba tomar una decisión, una que estuviera basada en su bienestar emocional. Estaba cansado de vivir en un ciclo de ilusiones rotas y falsas esperanzas, y se dio cuenta de que merecía una relación basada en el respeto y la honestidad. Sabía que amar a alguien no implicaba soportar todo indefinidamente, y aunque la idea de dejar ir a Ángela le dolía, también le daba una sensación de libertad, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había perdido. Para Ángela, cada segundo en aquella soledad le revelaba una nueva verdad sobre su comportamiento. Comenzaba a ver cómo su orgullo había erosionado la confianza que Christian le tenía, y aunque siempre había temido el rechazo, ahora comprendía que su falta de honestidad era precisamente lo que la estaba alejando de él. Quizás, pensaba, debía enfrentar ese miedo y aceptar la posibilidad de perder a Christian si eso significaba recuperar su propia integridad. Christian, aún en el umbral de la puerta, experimentaba un conflicto interno. Por un lado, deseaba regresar y ver si el vínculo que compartían aún podía salvarse. Por otro lado, sabía que seguir adelante requería una base de confianza que, hasta ahora, se sentía resquebrajada. En su mente, se planteó la posibilidad de otorgarle una última oportunidad a Ángela, pero solo si ésta venía acompañada de una transformación auténtica. Él también se daba cuenta de que la situación le estaba mostrando sus propios límites, y reconocía la importancia de respetar su propia dignidad. Kazu, mientras tanto,
Pensaba en la naturaleza de la honestidad y cómo a veces ésta podía ser percibida como crueldad. Había actuado de manera directa, casi impulsiva, sin prever las posibles heridas que podría causar. Ahora, comenzaba a cuestionarse si su intervención había ayudado o si solo había intensificado el conflicto. Sin embargo, en el fondo, sentía que había actuado con el corazón, intentando ser el apoyo que Christian necesitaba. Solo el tiempo podría decir si había tomado la decisión correcta. Finalmente, Ángela se dio cuenta de que no podía seguir esperando a que el tiempo sanara las heridas que ella misma había causado. Decidió escribirle una carta a Christian, una carta en la que pondría todo lo que había callado, reconociendo sus errores y expresando sus sentimientos sin reservas. Sabía que quizás él no la perdonaría, pero para ella era importante mostrarle que entendía el daño y que estaba dispuesta a cambiar, aunque eso significara caminar sola en adelante. Christian, al leer aquella carta, se sintió atrapado entre la nostalgia y la necesidad de seguir adelante. Cada línea le recordaba los buenos momentos, pero también le mostraba una Ángela que, aunque arrepentida, había llegado tarde a la comprensión de sus errores. En ese instante, comprendió que a veces, amar a alguien significaba dejarlo ir, permitiéndole aprender de sus propias lecciones. Quizás el tiempo les daría otra oportunidad en el futuro, o quizás ambos seguirían caminos distintos, pero con la paz de haber enfrentado la verdad. No olvides suscribirte para apoyar a Kazu.